Hoy me gustaría hablar de un tema que pocas veces se trata, o al menos pocas veces lo he escuchado, pero que afecta mucho al pueblo de Dios. Son las estructuras mentales y las fortalezas que tenemos. Todos tenemos en nuestra vida ciertas estructuras o ciertos modos de pensar que con el paso de los años, con la vida, con nuestra familia, con nuestras relaciones, con nuestras experiencias, se van forjando un modo de pensar en nuestra mente del cual nos hace a la larga cautivos, y no nos da la libertad, no le da la libertad a Jesucristo de modificar y de cambiar nuestras vidas para beneficio nuestro. Por eso me gusta poner título a lo que vamos a hablar. Le he llamado a esta prédica estructuras mentales y fortalezas, y se basa, si nos vamos a la palabra, aquellos que traigan sus Biblias, por favor, abrimos la palabra en Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Jesús llegó a este mundo, Dios hecho hombre, para cambiar una mentalidad existente en aquella época, pero que casualmente es muy semejante a la que hay hoy en día. Doctrinas, muchas de ellas no totalmente correctas, modos de vida difíciles de entender, perversión, actitudes incorrectas, juicios. Hoy en día, si fuéramos por la calle y quisiéramos, según la palabra, ver aquello que decían los fariseos, o aquel que acusó Jesús a los fariseos de sepulcros blanqueados, perfectamente lo encontraríamos por la calle. Nos encontraríamos con muchas de las cosas que pasaban entonces. Y es triste, pero es así. Por eso, si lo que vamos a exponer hoy sirve para que el Señor nos ayude a liberarnos de esas fortalezas que muchas veces nosotros mismos, y yo me incluyo, tenemos en nuestras vidas, alabado sea el Señor. Vamos a comenzar por definir o lo que se entiende por una estructura mental o una fortaleza mental. ¿Qué significa esto? Las estructuras mentales son impresiones en el cerebro de actitudes, comportamientos, costumbres que se van acumulando a través del tiempo en los seres humanos, aprendidas en la familia, en la escuela, en los colegios, en las universidades, en las relaciones con los demás individuos y con las organizaciones. Por ejemplo, podríamos describir como estructuras mentales temores, saberes, comportamientos e incluso protocolos. Los protocolos, en forma de estructura mental, llevarían a la religiosidad y a las diferentes sectas. Las fortalezas mentales son actitudes y pensamientos que se suceden cuando permitimos que nuestra mente y razonamiento tome el control acerca de diferentes aspectos de nuestra vida. Pero sabemos que Dios no se mueve por la lógica, y Dios no se mueve por nuestra lógica, ni por la lógica de nadie. Dios se mueve, como dice la palabra, los caminos de Dios son inescrutables, y nadie los conoce. Es muy difícil eliminar una fortaleza si no se identifica como tal, ya que las fortalezas radican en creencias muy arraigadas en nuestra mente de aspectos que determinamos por nuestra experiencia que son ciertos e inamovibles. Es el típico, hay una expresión que a mí no me gusta, pero porque yo desde pequeño, a los 6 años, os voy a contar una experiencia que me pasó a mí a los 6 años, por eso todas aquellas personas que usan la expresión de yo soy así, no me cuadra mucho. Yo de pequeño era un niño muy rebelde. A mí me miraba uno de mi clase, yo iba a preescolar, era un pequeñajo, y me miraba un niño mal, inmediatamente recurría a la violencia, le pegaba. Las profesoras ya no sabían qué hacer conmigo, la directora la volvía loca, en casa rompía las puertas, era un bicho. Hasta que un día, queriendo, porque era bastante rebelde, le estampé la cabeza contra el pico de una mesa a un niño de mi clase. Se lo llevó a la ambulancia. Y yo vi la situación, el niño no volvió, los padres
padres pues denunciaron al colegio, pero al final, bueno, se quedó en nada. Pero yo al día siguiente, con 6 años, me fui al patio del colegio, me senté yo solo, y los niños me decían que jugara con ellos al balón. Yo no, ni tan siquiera almorcé. Me di cuenta con 6 años de que ese camino no me llevaba a ninguna parte. El camino de la agresividad, el camino de la violencia. A partir de esa edad, a partir de los 6 años, tomé la decisión de cambiar. No volví a tocar a ningún niño, a nadie. No me hicieron falta psicólogos, no me hicieron falta nada. Ese hecho traumático, el ver esa circunstancia de que llegaba la ambulancia y se lo llevaba, me cambió. Dios usa esas circunstancias que nos pasan prácticamente todos los días, si lo vemos, cosas que nos dan la oportunidad de cambiar, pero debemos aprovecharlas. Son momentos que Dios nos pone en nuestro camino y que hay que aprovecharlo. Porque también estoy muy de acuerdo con aquello que se dice muy popularmente en el pueblo de Dios: hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Y son esas cosas. Son esos cambios. Muchas veces cometemos el error de adjudicárselo todo al enemigo, pero somos nosotros. Muchas veces somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de cambiar. Señor, ayúdame a cambiar. Señor, dame la fuerza para cambiar. Señor, quita, aparta de mí todo argumento. En el nombre de Jesús. Los efectos de las estructuras, y voy a basarme en la palabra, porque para mí es la fiel muestra de que incluso en el pueblo de Dios, esto de las estructuras y fortalezas, yo creo que se da, en el mundo también, pero en el pueblo de Dios se da mucho. Y existen ejemplos bíblicos. Por ejemplo, los efectos de las estructuras y fortalezas, número 1, arrogancia y soberbia. Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos creamos un mundo donde nosotros somos especiales para Dios, y es cierto, pero no somos únicos. Si nosotros no nos decidimos a tirar para adelante con algo que el Señor nos pide, va a coger a otro. Si yo no supero mis miedos y mis temores a la hora de estar aquí, cuando me dio la oportunidad pastoral me podría haber dicho: no estoy preparado. Esa era una fortaleza mía. No estoy preparado, llevo años no estando preparado. ¿Cuándo estaré preparado? Señor, ¿cuándo? Gloria a Dios. Hay que dar un paso. Amén. Y Dios te respalda, pero hay que dar el paso. Gloria a Dios. La arrogancia y la soberbia se manifiesta, por ejemplo, en la vida de Elías. En 1 de Reyes 19:14 dice lo siguiente: respondió: he sentido un vivo celo de Jehová de los ejércitos. Estaba con Dios. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espadas a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, solo él. ¡Qué guay! Viva yo, ¿no? El súper especial. ¿Era ungido por Dios? Sí. ¿Era especial? Sí. ¿Su obra, su ministerio era grande? Sí. ¿Era único? No. Amén. No era único. De hecho, en 1 de Reyes 19:18, la respuesta de Jehová es la siguiente: yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7.000 personas quedaron. No era único. Había 7.000 que podían seguir la obra. Del mismo modo, ya en el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de cómo le puede llevar a las fortalezas mentales el creerse algo que realmente no eres, pero eso es una estructura que se monta uno en la cabeza. En Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Qué chulo, ya veis. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Santo. Ladrones, injustos, adúlteros. ¡Míralos! Ni aun como este publicano que está ahí llorando apartado. Horrible. Ayuno 2 veces a la semana.
ayuno 2 veces a la semana. Gloria a Dios. Doy diezmos de todo lo que gano. Sí, es que, madre mía, soy una máquina. Pero el publicano no. Tenía una actitud diferente. Estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Ya veis, ¿para qué sirve? La jactancia, el creerse mejor, el creerse superior, el creerse súper especial. Sí, somos especiales, pero la palabra también nos dice que tenga cada uno el concepto de sí mismo que debe de tener. Amén. Gloria a Dios. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aleluya. ¿Qué más causa las estructuras mentales y las fortalezas? Ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, y hablando de otras fortalezas y de otras estructuras, a nivel espiritual, si nosotros decimos eso no es de Dios, aquello tampoco, solo es de Dios lo que yo diga, Ay, santo. Ay, ay, y lo ay. que yo vea, y lo que yo sienta. No, porque limitas a Dios. No ves, porque tú no ves, ya no es cierto, ya no es de Dios, no lo ves. Pero el de tu lado sí lo ve, y la palabra me dice que Dios es personal, ¿no? Amén. Los versículos, nos vamos hasta 1 Samuel 16, del 7 al 12. Dice así: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, esto viene en el capítulo en el que Jehová envía a Samuel a escoger a uno de los hijos de Elí, de Isaí. Tenía un montón de hijos, y van los más fuertes. Preséntame tus hijos que voy a sacar un rey, voy a elegir un ungido. Y le lleva a los más fuertes. Llamó a sus 7 hijos, a Abinadab, a Samar y a sus 7 hijos. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Aparentemente eran los más fuertes, ¿no? Los más fornidos, los más preparados para la guerra. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son todos estos tus hijos? Y él respondió: No, queda el menor, pero está apacentando las ovejas, está por allá. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mandado a llamar. Y van a por él. Y le hacen entrar, y era rubio, hermoso de ojos, pero no era tan fuerte. Tan hermoso parece. Entonces Jehová le dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Apariencias, estructuras. Muchas veces vemos a una persona y decimos: no, qué falta de sometimiento, qué falta de fe, este hombre no ora, este hombre no está con Dios. A mí me dijeron una vez: ¿por qué te has apartado de Dios? Y yo le dije: ¿y quién te ha dicho a ti que me aparto de Dios? Ay, es que como no te veo yo, ya, pero es que Dios me llama a orar en lo secreto. Es que Dios me llama a ayunar sin poner cara de no estoy ayunando. ¿Por qué nadie tiene que saber mi relación con Dios? Nuestra función, nuestra labor, nuestro deber es estar bien con Él, es tener una intimidad con Él, pero intimidad, y Él nos recompensará en lo público, pero es ante Él. Luego, las consecuencias también es la ceguera espiritual, viene a ser el equivalente también la ignorancia, porque muchas veces somos ignorantes. Yo antes, es que prácticamente todos caemos en religiosidad. Cuando conocemos al Señor tenemos mucha pasión, muchas ganas, nos comemos la palabra, ayunamos, oramos, todo. Y no sé a vosotros, pero yo al principio decía: uy, eso no es de Dios, la palabra, yo no veo eso. Y bíblicamente eso también pasaba. En 2 Samuel, del 6, del 16 al 18,
Dice, entonces cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Y cuando vio que el rey saltaba y alzaba al Señor, se llenó de desprecio ante él. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Estaba saltando y danzando y dice, ¿este para qué salta y para qué danza? ¿Está solo? No lo entendía, con lo cual lo juzgaba. Pero eso, la palabra también dice que le agradaba a Dios. ¿Qué más da que te critiquen? Y por otra parte también en el Nuevo Testamento, el hombre natural, también en relación a la ceguera espiritual, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Con lo cual, ¿qué venimos a decir? Que las fortalezas, las estructuras de las personas que nos hacemos en nuestra mente nos convierten no en hombres espirituales, sino en hombres naturales. Creyéndonos cristianos, estar bien, estar con el Señor, ayunando, todo. No entendemos algo, decimos que no es de Dios y nos convierte en hombres naturales. ¿Qué provoca también? Ya dos cositas más. Gloria a Dios. Dureza de corazón. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una estructura que nos montemos en nuestra cabeza, que una fortaleza mental, cree dureza de corazón? En Salmos 81, del 8 al 16, es muy claro. Dice así: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Estructuras. Amén, amén. Estructuras que se montan, historias, fábulas, y muchas veces nosotros andamos sobre nuestros propios consejos, sobre algo que creemos cierto y vamos por ello. Y la palabra dice, hay camino que al hombre le parece cierto y correcto, pero es camino que lleva a la muerte. Así que cuidado. Dice, los dejé a la dureza de su corazón, o si me hubiera oído mi pueblo. La de bendiciones que nos perdemos por no romper esas estructuras y fortalezas, por decir, yo soy así, por ahí no voy a pasar, no quiero perdonar, no quiero hacer esto, no quiero ir por ahí, esta persona no, esta no es de Dios, estoy enemigo contra este, no tengo por qué hablarle. ¿Y las bendiciones dónde te las dejas? Sí, me parece muy bien. Es lógico el pensamiento que te has montado en tu cabeza de que no tienes por qué rebajarte a hablar con esta persona, con aquella, o hacer esto o aquello. Pero ¿y las bendiciones dónde te las estás dejando? Y luego te preguntas, no, es que el tiempo está complicado, no hay trabajo, no hay dinero. Pero ¿y tú qué estás haciendo? Tienes que perdonar, tienes que derribar esos argumentos, tienes que luchar, no te tienes que amoldar al pensamiento, sino tienes que renovarlo, como decía Pablo. Y dice Dios, ¡ay, si me hubiera oído mi pueblo! Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. En un momento, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Bendiciones. Rompes estructuras, das un paso, llegan las bendiciones. Fácil. ¿Y quién quiere ser bendecido? Amén. Amén. Limitamos a Dios y su obra. Amén. Y dice así, Mateo 13 del 54 al 58. Esto no sé si les habrá pasado, os habrá pasado a vosotros, a mí sí, y me siento reconocido aquí porque suele pasar. En la familia uno no es santo de su devoción y los mayores conflictos surgen en la familia. Dice, y venido su tierra les enseñaba la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas?
y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué significa esto? Que limita a Dios y a su obra. ¿Por qué? Porque te será hecho aquello en lo que creas. Si tú crees, te será hecho. Si no crees, no te será hecho. Porque Jesús no hizo prácticamente milagros en su tierra, porque no creían en él. Cuando es muy difícil que si tú te montas una estructura de cómo es una persona, de cómo tú crees que Dios no está con ella, la miras, la observas, la juzgas y dices: no, esta persona a mí no me cuadra, pues no. Ni te puede ministrar, ni te puede ser de bendición, ni te puede dar una palabra de parte de Dios, no lo puede usar Dios para ti. Y quizás sea una persona usada por Dios, pero contigo, no. ¿Por qué? Por incredulidad. Ya has determinado que esa persona, te has forjado en tu mente esa estructura de que no va a poder ser usada por Dios para tu vida. No hay mensaje, no hay bendición. Y si Dios tuviera un mensaje que darte por esa persona para ti, no te llegará. Y por último, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engordado, y oyen con los oídos pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Otra vez, consecuencias de las estructuras mentales: limitar la obra de Dios en tu vida. Si tú te creas una estructura, una fortaleza en tu mente, ni te vas a sanar, ni vas a ejercer el perdón en tu familia, porque no serás sincero, será: no, yo perdono, pero no te perdono, porque la próxima, ¡zaca! Te perdono con uñas, eso no es perdón. Bueno, tenía más cosas, pero voy a ir a la parte, ya para terminar, de cómo vencer a las fortalezas. ¿Vale? Porque en la palabra también hay armas, tenemos armas para vencer esas fortalezas que están en nuestra mente. Ya sabemos que las tenemos y ya sabemos que están. ¿Qué armas? 1, tener una mente abierta. No limitar a Dios. Tenemos barbaridad de promesas y de historias en la Biblia que nos permiten ver el poder de Dios. Podéis ir a la que queráis. ¿Podría ser posible que tenemos los perseguidores detrás, estamos huyendo, hay un mar ahí? ¿Qué podría pasar? O sea, si tú no crees que eso es posible, ¿cómo va a obrar Dios? O sea, imaginaos a Moisés, yo con mi vara, y el Señor me dice: plántala ahí. Es que nos lo dice el día de hoy, y como poco diríamos: bueno, no sé, yo pongo aquí el palito pero es muy hondo. Pues no, amigo. Más ejemplos. Las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó es un caso que a mí me encanta, porque me imagino yo a todos los soldados: ¡Señor, mi capitán, a la batalla! Con sus guerras, con sus escudos ahí súper fuertes, dispuestos a la guerra, ¿no? Y dice: no. Les dice Josué: no, es que Dios me ha dicho otra cosa. Mira, vamos a dar 7 vueltecitas. Bueno, y los hombres, yo me imagino sus reacciones, porque claro, no todos creerían. Y ahí estamos muchos de nosotros. Entonces dice: 7 vueltas. Mi general, 7 vueltas. Sí. Ah, bueno, vale. Ay, los sacerdotes tienen que tocar un poquito. Bueno, las bocinas.
Ya me imagino yo el panorama. Espectacular. Y bueno, tenían que dar una vuelta por día y al último día tenían que dar 7 vueltas. Y tocar la bocina. Y lo mejor de todo, cuando toque la 7ª bocina los sacerdotes, después de la 7ª vuelta, todos gritar. ¿Ya ves tú? ¿Qué estrategia de batalla es esa? No tiene sentido. Bueno, y dice así Josué, en Josué capítulo 6. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Qué panorama, ¿no? Al final, Dios cumple, pero nos pide que derribemos fortalezas, nos pide que demos pasos, nos pide que actuemos contra nuestra lógica, yo creo que no, es que, mira, a mí me han enseñado, y la Iglesia Católica hace mucho esto, a mí me han enseñado que 3 Padres Nuestros y 7 Ave Marías, y arreglado. No, por favor. A Dios no se le limita. A Dios no se le limita. Dios tiene una manera de hacer las cosas y probablemente lo que hoy lo hace de una manera, mañana lo haga de otra manera. ¿Por qué no puede? Claro, si eres Dios. Amén. Otro ejemplo. El ejército de huesos. Esta también es buena. Flipante. Se presenta, o sea, llega un hombre, el Señor lo lleva a un montículo y le dice: mira, vas a orar de esta manera, vas a decir con tu boca, aquí vemos también que la palabra tiene poder. Di que Jehová ponga espíritu sobre esos huesos secos para que vivan. Las instrucciones suyas eran esas. El hombre sube, ya me lo imagino yo. ¡Huesos! Es que de verdad, es que Dios es grande. Amén. Que espíritu venga sobre vosotros y venga. Y lo hizo. Amén. La mano de Jehová, sus órdenes serán: procedid sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová, que venga espíritu sobre vosotros. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Así trabaja Dios. Con lo ilógico, con lo que no crees, poniéndote a prueba, diciéndote que no puedes ganar esa batalla, pero Él sí puede. Nosotros no podemos, pero Él sí. Cualquier batalla, la batalla de tu mente, la batalla de toda fortaleza, todas se derrumban en el nombre de Jesús. Podemos ganar. Y la última, el asna de Balaam, la de Pera. Santo. Aleluya. ¿Quién cree? A ver, el que crea que los animales hablan, que levante la mano. Nadie, ¿no? Bueno, pues habló. Pero esto también es reflejo de que muchos de nosotros a veces vamos a nuestra marcha, o sea, nosotros tiramos. Dios te dice una cosa y tú, no, yo tiro recto. Que no, que vayas por el lado. No, yo tiro recto. Así vamos. Que no, que cuidado, que no, Señor. Bueno, pues el Señor usó un asna. A ver, todos sabemos que Dios le dijo al pueblo de Israel que no se juntara con los moabitas. Total, Balaam dijo: no, yo me voy con los príncipes de Moab, y pasaré el rato. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Qué vas a pintar allí si yo ese pueblo te he dicho que no te acerques? Y mandó un ángel. El ángel se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él los criados suyos. Y el asna, o sea, un asna tiene más discernimiento que supuestamente. Brutal. El asna vio al ángel, pero él no.
Y el asna se apartó del camino, temerosa del ángel porque iba con la espada. Entonces Balaam le azota una. El asna se vuelve a apartar del camino y le da otra vez. Y el asna se vuelve a apartar del camino porque veía al ángel y le da otra vez azote. Y entonces el ángel, o sea, Jehová abre la boca del asna y le dice a Balaam, bueno, no sé cómo, de verdad no me pongo en la situación. No consigo ponerme en la situación de que el asna abre la boca. ¿Os imagináis? Sí. Vosotros columnas delante y ¡venga! Y que se gire y te diga ¡eh! ¿Qué te he hecho que me has azotado otras 3 veces? Le dice el asna. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, no soy tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y por fin vio al ángel. Es capaz de usar hasta un asna, históricamente, para hacernos abrir los ojos. Pero aún así no queremos. Tira por ahí, chico, tira por ahí. Ay, Señor, cuánta paciencia. Tercos como la mula. ¿Qué hay que hacer para superar? Solo quedan 2 puntitos. Para superar las fortalezas mentales. Negarse a uno mismo todos los días y todo lo que queremos saber. Amén. Una fortaleza solo se supera yendo en contra de lo que pensamos. Lo que Jesús nos dijo que nos negáramos a nosotros mismos todos los días. Amén. Entonces Jesús, en Mateo 16:24 lo tenemos claramente, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. También en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. Esto también nos lo encontramos con Pablo cuando decía que todo lo tenía por basura. Como dice aquí, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante. Por amor de Cristo, del conocimiento de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes saber mucho, te puedes saber la Biblia de memoria, puedes ayunar, puedes orar, sí, pero está lleno de estructuras. Porque desde el momento que te crees mejor que alguien, ya limitas a Dios y pasa todo esto que hemos estado viendo hoy. Estructuras, fortalezas, que es superior, limitar a Dios. Mal camino. Por eso llegamos al punto en que la letra envanece más se la modifica. Casi que es preferible que no te sepas tanto la Biblia, que des más abracitos, más amor, conociendo la palabra, porque es importante. No digo que no leamos la palabra, es básico, es el alimento del espíritu, pero hay que dar amor. También hay que examinarse a uno mismo todos los días, mirarse al espejo de vez en cuando y decirme cómo estoy. ¿Qué ves en tus ojos? Porque la palabra me dice que la luz del cuerpo, la luz del espíritu, la luz del cuerpo es el ojo. Así que si nuestro ojo es bueno, está lleno de luz nuestro cuerpo. Pero si es maligno, todo el cuerpo está en tinieblas. Mateo 6, 22, 23. Y algo muy importante, y que muy pocos hermanos hacen, me incluyo, bueno, ahora un poco más. Y voy a consultar a mí casi que me gusta más que me exhorten que me alaben. Amén, aleluya. Yo de los halagos, Amén, amén. pero si algún hermano me exhorta y me dice, cuidado, me gusta, porque me obliga a recapacitar, me obliga a mejorar, me obliga a ser exigente conmigo mismo y me obliga a ponerme las manos de Dios para que modifique mi comportamiento que no le agrada. Amén. Un hermano me dijo hace tiempo ya, Javier, hablas mucho. Hasta que no te sales con lo tuyo no paras. Yo me quedo mirando. ¿Y sabéis qué hice? Le di un abrazo y le dije gracias. Y a partir de ahí me hice más, no ya callado, sino prudente. Porque sí que era cierto que hablaba demasiado para intentar imponer mis estructuras y fortalezas. Y también en Proverbios, el que ama la instrucción ama la sabiduría. Más el que aborrece la represión es ignorante. Y para terminar, ahora sí, lo más importante, o una de las cosas más importantes que hay que hacer para superar las fortalezas mentales que tenemos todos
de una u otra medida, en cuanto a la salud, en cuanto a las finanzas, en cuanto a la familia, en cuanto a la falta de perdón, en cuanto a la religiosidad, en cuanto al qué dirán, a qué me importa. Lo más importante es que nos dejemos llevar por el Espíritu. Amén, amén. Porque si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, Él nos guiará para decirnos qué está bien, qué está mal, y poder discernir el camino que tenemos que seguir. Así que os invito a todos los que estáis aquí a seguir al Espíritu, a no tener argumentos, a no aferraros a fortalezas y cosas que no sirven en nuestra vida, ni en vuestra vida, ni en la relación con el Señor. De verdad, os aconsejo que huyáis de la lógica, de todo lo que queréis saber, y desde hoy hagáis un compromiso con el Señor por renovar la mente, huir de las fortalezas, renovar vuestro entendimiento y decir: Señor, hoy comienzo de nuevo, enséñame, porque no sé nada. Y como Pablo hizo, lo que hay atrás, basura, enséñame, Señor, por favor, lléname de tu sabiduría, de tu enseñanza, y derribo en el nombre de Jesús toda fortaleza. Amén. Amén. Esta era la palabra de hoy. Que Dios bendiga.